Vamos a explicar a continuación el siguiente tema teórico. Nos metemos, por ejemplo, en la clase de primero C, teniendo a don Andrés Iniesta como referente. Nos metemos dentro de trabajo de clase y pinchamos temas teóricos del segundo trimestre. Concretamente el último, relacionado el juego y el deporte. Como ya sabéis, en este segundo trimestre vamos a realizar todo tipo de juegos y deportes, principalmente de equipos, para mejorar en lo que supone la técnica deportiva y en situaciones de estrategia, es decir, de táctica deportiva. Y conoceremos las características de todo tipo de juegos y deportes. Vamos a ver su información teórica. En primer lugar, ¿qué entendemos por juego? El juego es una acción libre, no obligatoria, en la que las normas del juego es establecido por los propios jugadores y busca sobre todo el entretenimiento y la diversión. ¿Qué aportaciones busca? Conocernos mejor, trabajar en equipo, aceptar la derrota con dignidad, consigue sobre todo la diversión y la alegría, y si son juegos de nuestra propia localidad y comunidad autónoma, valorar y conocer nuestra propia cultura. ¿Qué es el deporte? El deporte es una actividad física institucionalizada, es decir, existe una institución que establece las normas propias del deporte. En este caso son federaciones deportivas. Está la Federación de Fútbol, de Baloncesto, de Judo, de Voleibol, etc., en el que dicha federación deportiva establece las normas y las reglas concretas, fijas de dicho deporte, y destaca sobre todo por su alto grado competitivo, donde el resultado, el querer ganar, es su principal objetivo. ¿Qué diferencia existe con el juego? Mientras que el juego es una acción libre no obligatoria, en el que las normas es establecida por los propios jugadores buscando el entretenimiento, el deporte, las normas no es establecida por los propios jugadores, sino por una federación deportiva, donde su principal objetivo es ganar la victoria, el resultado, es decir, su alto grado de competición. De estos dos apartados caerá una pregunta, o bien qué diferencia existe entre juego y deporte, o bien el concepto de deporte. Vamos a clasificar a continuación los juegos y deportes en educación física. Juegos y deportes que buscan mejorar las habilidades motrices, habilidades como los desplazamientos, los saltos, los giros, los lanzamientos de los jugadores. Como juegos, el pillar mejora los desplazamientos, el balón tiro, que es conocido como el matar, busca lanzamientos, los 7 pases busca pases, saltar la comba busca los saltos, etc. Como deportes institucionalizados, salto de altura, de longitud, etc., trabaja los saltos en atletismo, en béisbol los lanzamientos, en hockey los lanzamientos y los desplazamientos, etc. Juegos no reglados que buscan la mejora de la condición física, es decir, la forma física de una persona, reflejado en su fuerza, en su velocidad, en su resistencia, en su flexibilidad. Si jugamos, por ejemplo, al polideladrón durante una hora, estamos mejorando la resistencia. Si cogemos a un compañero en camichocho o lo cogemos por los tobillos en carretilla, estamos mejorando la fuerza. Son juegos para mejorar, repito, resistencia, fuerza, etc. Si hacemos en atletismo la maratón, estamos trabajando la resistencia. En ciclismo se puede trabajar velocidad y resistencia. En remo la fuerza y la resistencia, etcétera, etcétera. Juegos y deportes alternativos o novedosos. ¿Qué significa esto? Que son menos conocidos, que son menos populares. Para esto se suele utilizar un material diferente, un material llamativo. En nuestro caso, como prueba de evaluación en este trimestre, estamos utilizando las indiacas, que es una especie de pelota que tiene una base de espuma con una pluma que sirve para hacer pases, lanzamientos, recepciones, y el vuelo de esta indiaca es mucho más lento. Ayuda a mejorar los lanzamientos y recepciones entre los compañeros. Es el material que vamos a utilizar a la hora de hacer juegos de equipo utilizando las indiacas. Otros juegos populares pueden ser juegos con discos voladores, con pelotas gigantes,
Y deportes menos conocidos en España, menos populares, menos practicados, es el hockey utilizando stick, es el béisbol utilizando el bate, etcétera. Juegos y deportes populares y tradicionales. Populares que son bastante practicados y tradicionales que se han practicado de generación en generación por nuestros padres, por nuestros abuelos, etcétera, que forman parte de España, de nuestra comunidad, de nuestra localidad. Cuando yo tenía vuestra época, vuestra edad, jugaba a la comba, al trompo, a las canicas, etcétera. Y los deportes más populares y más practicados en España, sobre todo el fútbol, baloncesto, tenis, automovilismo, etcétera. Juegos y deportes de expresión corporal, en la que utilices los movimientos del cuerpo a la hora de expresar ideas, emociones, sensaciones. Está relacionado con el teatro, los bailes, la danza, etcétera. Podemos hacer juegos de teatro, de imitación, de dramatización, juegos de baile, juegos de música, juegos de relajación. Y como deportes que están institucionalizados, están relacionados con el desarrollo de coreografías, como pueden hacer coreografías de natación sincronizada, de patinaje artístico. Juegos y deportes en la naturaleza que se desarrollan en dicho escenario. Existen también actividades que no son consideradas como deportes institucionalizados, como es tirarse de una tirolina de un lado de la montaña a otra, el paracaidismo, etc. Como juegos en la naturaleza, pues vamos a hacer, por ejemplo, la búsqueda del tesoro en la naturaleza, el escondite, y deportes como el esquí, el piragüismo, la carrera de orientación son deportes que se desarrollan en la naturaleza. En relación a este apartado 3, os voy a preguntar la descripción de la indíaca que he explicado anteriormente, esa base con una pluma que consigue un vuelo más lento a la hora de hacer lanzamiento y recepciones, que es considerado la actividad del poliladron, que en este sentido sería considerado un juego de condición física para mejorar en este caso la resistencia, como es considerado el juego del balontiro, el del matar, que es un juego, no un deporte, para mejorar las habilidades motrices, sobre todo de lanzamientos, o como es considerado, por ejemplo, el piragüismo. El piragüismo sí es considerado un deporte que está arreglado e institucionalizado, que se desarrolla en la naturaleza. Algunas de estas preguntas caerán en el examen. Nos vamos al cuarto apartado. Tipos de juegos tradicionales. Juegos de todas las vidas. Juegos que se han transmitido de generación en generación. En el País Vasco y en Navarra, en dichas comunidades autónomas de España, el levantamiento de piedras, el corte de troncos, la sogatira, que es la imagen que tenemos aquí a la hora de tirar una cuerda entre un grupo contra otro equipo. La lucha, típico en León, en Canarias. Jugar a los bolos, típico de muchas comunidades autónomas. El castellets es esta figura humana, esta torre humana, que es muy típico sobre todo en Cataluña y en el norte de Valencia. Jugar a la pelota, como podemos aquí, golpes como al frontón contra la pared. Es típico en este tipo de comunidades autónomas. Por tanto, hay juegos, hay deportes que son característicos de comunidades autónomas que nos encontramos en España, los cuales forman parte de las señas de identidad de dicha comunidad autónoma. Os preguntaré en este apartado una de estas dos imágenes, en este caso refiriéndose a la sogatira, que es típico la sogatira, principalmente, como dijimos anteriormente, aquí del País Vasco, de Navarra, aunque en Andalucía también se juega, sobre todo en estas comunidades autónomas se suele realizar más este juego, y esta imagen, que es el castellets, donde el castellets es típico en Cataluña o el norte de Valencia. Os presento la imagen, me tenéis que decir qué tipo de juego o actividad es y de qué comunidad autónoma es característico. Nos vamos al apartado 5, diferencias entre juegos y deportes. Prácticamente es la misma información que hemos presentado anteriormente en el apartado 1, en los conceptos de juego y deporte. Lo expliqué anteriormente, pero de una forma más desarrollada.
Nos vamos al apartado 6, clasificación de distintos tipos de deportes. Por un lado, deportes individuales, deporte que realiza una sola persona, donde existen un oponente con el que tienes que competir. Por ejemplo, el ciclismo, las carreras en atletismo, como podemos comprobar en estas imágenes. Y deportes individuales donde no hay un oponente en ese momento con el competir. Salto de longitud, salto de altura en atletismo, lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina en atletismo. En ese momento no estás compitiendo a la misma vez con otros rivales, con otros oponentes. Deportes colectivos, de espacio de acción común. ¿Qué significa esto? Que el mismo campo es el escenario y el lugar de juego para los dos equipos. Fútbol, baloncesto, etc. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen del fútbol y baloncesto en el que el campo del baloncesto y el campo de fútbol se están enfrentando los dos equipos a la vez. Y después hay deportes colectivos de espacio de acción separado. ¿Qué significa esto? El campo se divide por la mitad, normalmente por una red, donde un equipo está en un lado, otro equipo está en otro lado. Por ejemplo, en el voleibol el campo está separado para los dos equipos, o en el tenis de mesa por parejas está separado para los dos equipos. Y por otro lado están los deportes de adversario, para enfrentarme contra otro jugador, uno contra uno. De relación próxima, ¿qué significa esto? Me estoy enfrentando pegado, tocado, tocándome contra el rival, como nos podemos encontrar con el judo, con el karate, a la hora de enfrentarme contra otro jugador, uno contra uno, cara a cara, próximo a él. Y enfrentarme uno contra uno en espacios amplios de relación. Es decir, no nos estamos tocando, existe separación el uno contra el otro, como puede ser, por ejemplo, en el tenis, donde tenemos aquí la imagen del tenis, uno contra uno, en el que están bastante separados. De este apartado os voy a preguntar, ¿cómo se caracteriza el voleibol? Lo tenemos aquí, es un deporte colectivo de espacio de acción separado, ya que se divide el campo por la mitad. ¿Cómo es considerado el hockey? El hockey es un espacio de acción común, un deporte colectivo de espacio de acción común. En el mismo campo se están enfrentando los dos equipos. ¿O cómo se caracteriza, por ejemplo, el judo? ¿O cómo es considerado el judo? Aquí es un deporte de adversario en el que me enfrento uno contra uno con oponente. Muy bien. Nos vamos a dos conceptos importantes. Técnica deportiva, relacionado con el deporte. La técnica deportiva son los gestos específicos de ese deporte. Por ejemplo, el bote de baloncesto, la entrada a canasta en el baloncesto, el regate en el fútbol, el tiro al fútbol, el remate en el voleibol, el tiro a puerta en el balonmano, los golpeos en el bádminton, el revés y la derecha del tenis. Los gestos a la hora de desarrollar un deporte se le llama técnica deportiva. ¿Y qué es táctica deportiva? ¿Cómo se sitúa? Los jugadores en un terreno de juego a la hora de enfrentarse contra otro equipo. Vamos a ponernos 4 defensas, 4 centrocampistas y 2 delanteros en el fútbol. A la hora de defender, defendemos todos en nuestro campo, en vez de ir a presionar arriba. En el partido de indiacas vamos a defender uno con uno, es decir, cada uno marca a un compañero. O no, vamos a poner 2 adelante y 3 atrás a la hora de defender en el partido de indiacas. Es decir, cómo se sitúan los jugadores en el terreno de juego a la hora de hacer un deporte es considerada como táctica deportiva. En este sentido, os voy a preguntar sobre uno de estos dos términos. Si os pregunto ejemplos de gestos concretos de deportes como el bote, el pase, el tiro, la conducción, el regate,
de algún deporte como el baloncesto, el fútbol, el balonmano, etcétera, os estoy preguntando sobre la técnica deportiva. Y si estoy preguntando sobre la distribución de los jugadores a la hora de atacar, a la hora de defender, a la hora de colocarse en el campo, os estoy preguntando por la táctica deportiva. Una de las dos preguntas va a caer. ¿Cuáles son las características de los juegos y deportes individuales? Sobre todo busca la superación de uno mismo. ¿Qué significa esto? Que en los deportes individuales, como el ciclismo, el correr, los saltos, nosotros vamos a intentar superarnos cada día más, a la hora de correr más rápido, a la hora de aguantar más en resistencia, a la hora de saltar más lejos, etc. Por tanto, mejorar sobre todo en nuestras cualidades, en nuestra fuerza, en nuestra resistencia, etc. Pregunta de examen. En cualquier deporte individual, el resultado se expresa a través del tiempo. Ha tardado en una carrera de velocidad 42 segundos. A través, por ejemplo, del espacio, ha saltado 2,5 metros. Eso es distancia, eso es espacio. A través del peso, ha cogido en la halterofilia 20 kilos. O a través de los puntos. Por ejemplo, quien queda primero, segundo, tercero y consigue mayor cantidad de puntos. Por tanto, los deportes individuales, pregunta de examen, se suele expresar el tiempo que ha tardado en el desarrollo de ese deporte individual, la distancia, el espacio a la hora de un lanzamiento, a la hora de un salto, el peso, sobre todo en ejercicios de fuerza. ¿Cuáles son las características más importantes de los deportes colectivos? El resultado se expresa sobre todo en puntos y en goles. Baloncesto. Ha quedado 65-82, se está expresando en puntos. Fútbol se expresa en goles. Hockey se expresa en goles. Voleibol se expresa en puntos. Ha quedado 25-15. Por tanto, en los deportes colectivos el resultado se expresa sobre todo en puntos o en goles. En los deportes colectivos normalmente hay un móvil, un objeto, ya sea un balón, ya sea una pelota de tenis, ya sea stick de hockey. Normalmente la mayoría de los deportes colectivos hay un material y suele haber un espacio de juego, un campo, un terreno en el que se desarrolle ese deporte colectivo. En este caso, en este apartado, os voy a preguntar sobre todo cómo se expresan los resultados en los deportes colectivos, que son principalmente en puntos y en goles. ¿De acuerdo? Muy bien. Estaría genial que leáis por encima lo que supone la técnica individual de ataque, que son los gestos del deporte a la hora de atacar, la técnica colectiva de ataque, lo que son bloqueos, paredes, etc. La técnica individual de defensa a la hora de anticiparte para cortar un balón, a la hora de intentar interceptar un balón, la técnica colectiva de defensa a la hora de que haya bloqueo, ayudas, etc. Y distintas tácticas, situación del equipo a la hora de atacar, distintas tácticas a la hora de defender. Pero lo más importante, vuelvo a repetir, en el examen os pregunto que el resultado se expresa en puntos y en goles. Y ya por último, ¿cuáles son las características de los juegos y deportes de adversario? Hay que controlar muy bien el esfuerzo. Por ejemplo, si tú te estás enfrentando al judo y son 5 minutos, no lo des todo en el primer minuto porque si no acabas muy cansado. Hay que controlar muy bien, vuelvo a repetir, el esfuerzo. Requiere de una toma constante de decisiones. En el judo tienes que saber cuándo defender, tienes que saber cuándo atacar. En el tenis tienes que saber cuándo tienes que dar el golpe ganador. Tienes que saber cuándo tienes que defenderte metiendo la bola en el campo contrario, etc. Estas son las dos principales características de los deportes de adversario. Pero no caerá ninguna pregunta de este apartado número 9.
De todas las preguntas que os he dicho a lo largo de este tema, van a caer 8. Os he dicho cuáles son las posibles preguntas que van a caer, y dentro de las mismas esas 8 serán, y poco más que decir. Muchísimos ánimos. Espero que esta información teórica os haya resultado atractiva y significativa. Sigamos adelante.